Vamos a seguir hablando de la luz y sobre todo de lo que podemos pagar menos de luz, que es lo que también nos interesa. José Luis Sancha, experto en mercado energético, profesor de la Universidad de Comillas. Buenas tardes, bienvenido a La Lupa. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos el tope del gas que, bueno, llevamos 10 días y parece que ahora vamos a empezar a notarlo. Tenemos ahora el anuncio de rebajar el IVA a la factura del 10 al 5%. ¿De cuánto dinero podemos estar hablando en una factura media al mes con ese 5% de IVA? Bueno, yo he hecho los cálculos para julio, porque pensando que, claro, el IVA se supone que actuará plenamente ya durante el mes de julio. Entonces yo he pensado que el consumidor medio, el regulado, eso es el único que realmente tenemos los datos disponibles, pues pagará unos 93 euros y pagaría sin esta rebaja. Y con la rebaja serían 80. De manera que sería como unos 13 euros, que es un 14% lo que rebaja conjuntamente, digamos, el tope al gas, que es un 11, alrededor del 10, del 11, y el 4, alrededor del 4, que es la bajada del IVA del 10 al 5. Pero al final, entonces, según sus cálculos, un 14%, nos habían vendido el tope del gas como una rebaja del 40%, que luego era del 30%, que ahora es el 20%. No ha sido suficiente y hay que sumarle ahora la rebaja del impuesto. Pregunto, Pues sí. ¿No hubiera sido más fácil tomar una medida solo que pudiera aunar toda esta rebaja? Bueno, tomar una medida sola es muy difícil. Fíjate que desde el año pasado está el gobierno tomando medida tras medida. Yo creo que ya va por 6 o 7 medidas las que ha tomado y encima de la mesa hay otras 2 o 3 medidas más. O sea que la situación es tan complicada que una sola medida es imposible. O sea, se actúa sobre los cargos, se actúa sobre el IVA, se actúa sobre el impuesto eléctrico, se actúa sobre el Fondo Nacional de Sostenibilidad. O sea, hay cantidad de temas y se va tocando todos y cada uno aporta, bueno, un poquito y en conjunto pues parece que todavía faltan cosas. Parece, como decía, que bueno, esas medidas se van sumando, van dando efecto. El tope del gas lleva 10 días, lo que ha ocurrido ha sido más bien lo contrario, se ha subido por la compensación a las eléctricas, ahora parece que empezamos a notarlo. ¿Cuánto debería ir bajando el precio de la energía ya con estas rebajas? Son 9 días completos los que hemos tenido ya la influencia del tope del gas. De medias ha bajado el coste de la energía un 10%. ¿De cuánto es eso? Pues digamos, el marginal ha bajado más, ha bajado del orden del 15 o 16%, pero como bien decías, ha habido una compensación que ha reducido esa rebaja y al final se ha quedado en un 10, un 11%. No es el 15%, no es el 20% que nos habían anunciado y que muchos habíamos calculado, yo mismo, pero las circunstancias han sido duras, porque ha sido estos 9 días, sobre todo los primeros, con una oleada de calor muy fuerte. Todos los días, a todas las horas han funcionado los ciclos combinados. Los ciclos combinados son las centrales que queman gas y el gas está ahora a 120 euros por megavatio hora, de manera que efectivamente funciona el tope del gas, pero funciona menos de lo que desearíamos todos. José Luis, le pregunta también Fernando Jauregui. Hola, don José Luis, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Buenos días. Oiga, usted, Buenos días. esta mañana he estado en un desayuno estos masivos con la vicepresidenta para la transición eléctrica, y yo no tengo muy claro que vayan a imponerse, vaya a crearse un nuevo impuesto para las eléctricas, pero me da la impresión de que sí, que algo de eso va a pasar y que se van a reajustar los precios de la luz al final en otoño al alza, es decir, que va a ser un otoño energéticamente de cierta pobreza energética para los que no puedan pagarlo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, la situación es tan complicada que de verdad yo no me atrevo a hacer pronósticos. Yo sé que julio tradicionalmente es un mes difícil porque hay mucha demanda porque todavía dura, digamos, el verano. Agosto ya decae un poco, pero julio es un mes difícil, el gas está muy caro, de manera que julio será un mes complicado, probablemente agosto sea menos complicado, pero decir qué va a pasar en septiembre, si la situación bélica permanece, ya no es solo el problema del coste del gas, sino la propia existencia de gas, ¿no? Hay algunos países que están pensando en hacer
unas restricciones energéticas. De manera que hacer suposiciones de cómo va a evolucionar el precio, pues la verdad yo no me atrevo. Le voy a decir una cosa, la propia vicepresidenta Rivera ha dicho que ha admitido que hay una probabilidad de que nos quedemos sin suministro de gas ruso. Así lo ha dicho. O sea, pues, ya no lo esconden los gobernantes, ni los gobiernos no lo están escondiendo. Sí. Alemania lo está considerando, hacer restricciones energéticas. España goza, digamos, de una zona, está en el límite de Europa. Tenemos unas instalaciones regasificadoras. Se acaba de poner ahora en funcionamiento la 7ª regasificadora, de manera que quizá la existencia de gas en España no se vea comprometida, sí el precio, pero la existencia pues es cuestión de que haya suficientes metaneros que nos traigan gas de todas las partes del mundo. De manera que quizá en España el problema sea más de precio que de existencia, pero efectivamente si cierran el gas ruso, pues toda Europa lo va a sufrir, claro. José Luis, ¿cree usted que vamos a ver en los próximos meses alguna rebaja impositiva en algún otro mercado, como por ejemplo el tema de las gasolinas, de los carburantes? Porque decimos, bueno, nos bajan el IVA de la luz, pero ¿podemos echarnos a temblar pensando en otra subida o no? Bueno, como bien has dicho, ahora el problema es, por un lado, la energía y por otro lado, la cesta de la compra, ¿no? Yo creo que son los dos factores que hay que atajar. Desde el punto de vista eléctrico, como decía antes, hay un par de medidas ahora mismo en el Congreso que también pueden reducir del orden del 15% la factura. Me refiero al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que en definitiva es todas las subvenciones que pagamos a las renovables, que no las pague solo el consumidor eléctrico, sino todos los consumidores energéticos. Bueno, eso probablemente salga, ya digo, quizá en días, ¿no? Y hay otra medida que también está encima de la mesa, que es minorar a las centrales eléctricas que no necesitan los derechos de emisión de CO2, que han subido mucho en el último año, pues ahora mismo están por el orden de 84 euros por tonelada de CO2, pues en la medida que no necesitan esos derechos, pues minorar, digamos, sus ingresos en función de eso. Estas medidas, pues claro, abaratarían los cargos eléctricos, ¿no? Que es todo lo que es, pues eso, subvenciones, etcétera, que maneja el Ministerio. Y eso también reduciría la factura de la luz. No me atrevo a hablar del sector petrolífero y el sector, digamos, de los petróleo en general, ¿no? De las gasolinas, porque no es un tema que investigue yo. Pero vamos, supongo que también pues caben actuaciones ahí. Pues José Luis Sancha, gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Un abrazo. Un placer.